Hola a todos y todas. Hoy vamos a trabajar adición y sustracción con números racionales. ¿Se acuerdan de las tortas? Recordemos, los números racionales positivos son los números que permiten conocer el cociente entre dos números naturales cuyo divisor es distinto de 0. La noción de racional proviene de ración, parte de un todo, y en matemática los números racionales positivos, es decir, las fracciones en este caso, surgen como necesidad de ampliación del campo numérico de los números naturales. ¿Cómo escribimos las fracciones? El número que va sobre la raya de la fracción se llamaba numerador e indica las partes que se consideran del todo, y el número que va debajo de la raya de fracción se llama denominador e indica las partes en que está dividido ese todo. Ahora bien, veamos estas tortas. La primera torta está dividida en dos mitades, es decir, un medio. La segunda torta está dividida en cuartos, 1, 2, 3, 4. Es decir, que cada parte representa un cuarto. Para obtener la mitad de la torta necesito tener un cuarto y un cuarto. Quiere decir que un cuarto más un cuarto da 2 cuartos y es equivalente a un medio de torta. Si dos o más fracciones representan la misma cantidad o la misma parte de la unidad, es decir, del todo, son equivalentes. Y recordemos que para obtener una fracción equivalente a una dada, debemos multiplicar o dividir numerador y denominador por el mismo número. Vayamos a la adición de números racionales. Lucía prepara tortas para vender por porciones en su negocio. Silvana, una de sus clientas habituales, le pide un cuarto de la torta que tiene confites de chocolate y un cuarto de la torta que tiene gomitas. ¿Qué cantidad en total le pidió a Lucía? Esas dos porciones equivalen a 2 cuartos, que es equivalente a un medio como lo vimos anteriormente. Veamos entonces ahora que de la primera torta le pide un cuarto, de la segunda torta también le pide un cuarto. Quiere decir que en total lleva un cuarto más un cuarto, y un cuarto más un cuarto es la misma cantidad que decir un medio de ese total. Es decir, que un cuarto más un cuarto es igual a 2 cuartos, que es lo mismo que un medio, porque son fracciones equivalentes. De 2 cuartos para obtener un medio, lo que tengo que hacer es dividir numerador y denominador por 2. Con lo que podemos concluir que Silvana le pidió a Lucía un medio de la torta en total. La suma de dos fracciones con el mismo denominador es otra fracción que tiene el mismo denominador, fíjense, 4, 4 y queda con un 4, y el numerador es la suma de los numeradores dados. 1 más 1, 2. Otra de sus clientas le encarga de estas dos tortas las porciones determinadas en ambas por los confites de chocolate blanco, es decir, esta porción y esta porción. Se nos presenta un problema. En este caso, las dos tortas no están divididas de la misma manera. La primera está dividida en tercios, 1, 2, 3, en 3 partes, y la segunda en sextos. Miremos, 1, 2, 3,
4, 5, 6. ¿Cómo determinamos entonces qué cantidad le encargaron? Por medio de los gráficos podemos determinar que la parte blanca del mismo corresponde a media torta, es decir, a un medio. Es decir, de la primera le pidió un tercio, de la segunda un sexto, y un tercio más un sexto, si los juntamos, nos queda que es igual a la misma porción que equivale a un medio. Pero en fracciones, para poder sumar dos fracciones, el todo o la unidad debe estar dividida en la misma cantidad de partes iguales para poder determinar su suma. Es decir, que deben tener el mismo denominador. Por lo tanto, debemos buscar, en este caso, fracciones equivalentes a las dadas donde el denominador sea el mismo. Buscando fracciones equivalentes obtenemos para un tercio, ¿sí? Si multiplicamos numerador y denominador por 2, obtenemos 2 sextos, que es equivalente a un tercio. Y 2 sextos tiene el mismo denominador que un sexto, por lo que quiere decir que ya tenemos dos fracciones por las que podemos sumar, ya que tienen el mismo denominador. Para un tercio encontramos 2 sextos, ¿sí? Y tenemos así las dos fracciones. Bien, reemplazando, nos queda que 2 sextos, que equivale a un tercio, más un sexto, nos da 3 sextos. Es decir, que como tienen igual denominador, colocamos el mismo denominador y sumamos los dos numeradores. Lo que nos da 3 sextos, un sexto más un sexto más un sexto. Si miramos el gráfico, esto equivale a un medio. ¿Cómo obtenemos un medio desde 3 sextos? Y dividimos numerador y denominador por 3. Entonces nos queda un medio. Quiere decir que 3 sextos es equivalente a un medio. Esto nos ayuda a llegar a la conclusión a que la suma de fracciones con distinto denominador es otra fracción que tiene como denominador el común a ellas, obtenido de las fracciones equivalentes a cada una, 6 y 6, como ven en el ejemplo. Y el numerador es la suma de los numeradores de esas fracciones equivalentes obtenidas. Vayamos a la sustracción de números racionales. Al negocio de Lucía, entonces ahora entra Carlos y le compra la parte de la torta que le quedó con confites de colores. ¿Sí? Este sector. ¿Qué cantidad de esa torta le queda a Lucía? La porción que le compra Carlos representa un cuarto de ese total, es decir, de la torta completa. Lucía tenía un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, que acá lo encontramos representado, es decir, 3 cuartos. Ahora bien, Carlos le compra un cuarto, el que está representado por los confites de colores. Ambas fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué nos queda si le sacamos la parte de los confites de colores? Un cuarto y un cuarto, un cuarto y un cuarto. Quiere decir que nos queda 2 cuartos. Y esa fracción es equivalente a un medio. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener un medio al dividir 2 cuartos por 2.
Si a 2 lo divido por 2 me da 1 y si a 4 lo divido por 2 me da 2. Quiere decir que 3 cuartos menos 1 cuarto es lo mismo que 2 cuartos. 3 menos 1, 2. Y colocamos el mismo denominador. Fíjense, 4, 4, volvemos a colocar 4. Es decir, que nos queda 1/2. Le queda a Lucía de esa torta 2 cuartos, que equivale a decir media torta. Entonces, podemos concluir que la resta de fracciones con el mismo denominador es otra fracción que tiene el mismo denominador, ¿sí? Denominador, y el numerador es la resta de los numeradores dados. Resulta que después de Carlos estaba Facundo. ¿Quién le pide de esta torta 1 cuarto? ¿Qué cantidad de esa torta le queda a Lucía? La cantidad que se lleva a Facundo corresponde a 1 cuarto, 1 de 4 del total de esa torta completa. Lo que pasa es que esa torta no está completa. ¿En cuántas porciones estaba dividida esa torta? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y podemos ver que faltan 2 porciones, es decir, que esa torta estaba dividida en 8 porciones, a la que le faltan 2 porciones. Por lo tanto, hay 6 de 8 porciones. Facundo se lleva 1 cuarto de esa torta. Entonces, si le sacamos 1 cuarto de esa torta, ¿sí? Acá estaría 1 y 2. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 partes. Nos quedaría 1 cuarto y 1 cuarto, es decir, que nos queda 2 cuartos, que es equivalente a decir 1/2. ¿Por qué? Porque si yo divido a 2 cuartos por 2, obtengo numerador y denominador, obtengo 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. La cantidad de torta que le queda es 1/2. Veamos cómo obtenemos ese resultado. Para poder restar a 6 octavos la fracción 1 cuarto, ambas deben estar expresadas con el mismo denominador, es decir, que el todo o la unidad deben estar divididos en la misma cantidad de partes iguales. Por lo tanto, debemos buscar fracciones equivalentes a las dadas hasta encontrar que los denominadores coincidan. Tenemos, una de las fracciones era 6 octavos, la otra era 1 cuarto. Si empezamos con 1 cuarto a buscar fracciones equivalentes al multiplicar numerador y denominador por 2, podemos obtener 2 octavos. Acá entonces, al tener 2 octavos y teníamos 6 octavos, ambas fracciones coinciden en el denominador 8. Por lo tanto, podemos ya restarlas. Cambiamos las fracciones por sus equivalentes. A 6 octavos queda igual, pero a 1 cuarto la cambiamos por su equivalente, que sería 2 octavos. Y al restarlas obtenemos una fracción con el mismo denominador, 8, y 6 menos 2, 4. Si nosotros observamos la fracción 4 octavos, está formada por 1 octavo, 1 octavo, 1 octavo y 1 octavo. 2 octavos equivalen a 1 cuarto y 2 octavos equivalen también a 1 cuarto. Y quiere decir
que 4/8 es equivalente a 2/4 y a su vez 2/4 es equivalente a 1/2. ¿Cómo obtenemos de 4/8 1/2? Al dividir numerador y denominador por 4. Ambas fracciones 4/8 y 1/2 representan la misma cantidad de ese todo o ese entero. Entonces, lo que podemos decir es que 6/8 menos 2/8 da 4/8, que es equivalente a 1/2. Entonces, la resta de fracciones con distinto denominador es otra fracción que tiene como denominador el que es común a ellas, obtenido de fracciones equivalentes a cada una. El numerador es la resta de los numeradores de esas fracciones equivalentes que obtuvimos. Entonces, recapitulemos lo que hicimos. Para sumar o restar dos fracciones con el mismo denominador, lo que tenemos que hacer es colocar el mismo denominador y sumar o restar los numeradores dados. Cuando dos fracciones tienen distinto denominador, ya sea si la sumamos o la restamos, tenemos que buscar un denominador común a ambas para que ese entero, ese todo, esa unidad esté dividido en la misma cantidad de partes. Entonces buscamos fracciones equivalentes a las dadas y una vez que obtenemos que coinciden sus denominadores, podemos sumar o restar los numeradores de esas fracciones equivalentes. Nos seguimos viendo y seguimos aprendiendo.